Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Se puede determinar despido injustificado debido a que un trabajador con contrato de teletrabajo o trabajo en casa decide mudarse del país sin avisarle a su jefe. Bueno, entonces para responder esta pregunta, primero debemos de hablar un poco sobre el teletrabajo y sobre la figura del trabajo en casa, que son similares pero tienen grandes diferencias, ¿sí? Entonces, el teletrabajo es una modalidad que vino desde el 2008, desde la ley 1221, del 2008 está el teletrabajo con nosotros. Nació como una modalidad en la que se buscaba que existiera como la prestación de un servicio a distancia, pero mediado por las tecnologías de la información y la comunicación, las TICs. Entonces, este teletrabajo consiste en que el trabajador y el empleador desde el inicio se pacte que el trabajo no se va a realizar en las instalaciones de la empresa, sino que se va a realizar en otra parte, ¿sí? Entonces, desde el inicio, nosotros establecemos eso, establecemos en dónde que no va a ser la prestación de ese servicio en el domicilio de la empresa, sino que lo vamos a hacer en otra parte, ¿sí? Esto se debe pactar por escrito y pues tienen que cumplir una serie de requisitos que están tanto en la ley 1221 del 2008 como en el decreto 884 del 2012, ¿sí? Por otra parte, el trabajo en casa, que es algo relativamente nuevo, pues porque miren que el teletrabajo viene desde el 2008 y fue reglamentado en 2012, ¿sí? Ya vamos para 10 años de que se haya reglamentado el teletrabajo. El trabajo en casa es una figura nueva, pues porque fue emitida por el Congreso este año, ¿sí? Y surge como una alternativa, pero una alternativa ocasional ante problemas que la empresa pueda tener para que su trabajador se presente a laborar en la empresa, ¿sí? Entonces, el teletrabajo se trata de que, listo, la persona está trabajando en normal, en su puesto de trabajo, en la oficina de la empresa, ¿sí? Entonces resulta que ocurrió una situación que no se esperaba. Ejemplo, pandemia, COVID-19. ¿Sí? Ejemplo, hubo problemas de orden público y pues no se pudo llegar a las oficinas. Los trabajadores les quedó imposible pues llegar a la oficina. Entonces, la alternativa que nos da la ley en el trabajo en casa es que el trabajador labore desde su casa, pero esto se va a hacer de forma transitoria. ¿Sí? No es que él se va a quedar trabajando desde la casa, no. Es mientras nosotros, digamos, sobrepasamos la situación excepcional que nos llevó pues al teletrabajo, ¿sí? Perdón, al trabajo en casa. Entonces, miren la diferencia entre el teletrabajo y el trabajo en casa. El teletrabajo se da de forma, digamos, desde el principio sabemos que no vamos a prestar el servicio en donde el empleador, en las oficinas del empleador. El trabajo en casa es que estábamos trabajando en las oficinas del empleador, pero por una situación ajena, externa, por algo, digamos, ajeno a todos, pues nos tocó ir a trabajar o de forma transitoria, nos fuimos a trabajar desde casa, es algo transitorio. Esa es una de las mayores diferencias entre el teletrabajo y el trabajo en casa. Ahora, respecto a la pregunta de si el empleador puede despedir al trabajador porque el trabajador decidió prestar su servicio en el exterior, ¿sí? La respuesta es depende, ¿sí? Fíjense que en ambas la prestación del servicio se está haciendo en un lugar diferente al lugar de trabajo, ¿sí? En el teletrabajo, digamos que de forma inicial se pacta que se va a prestar el servicio en un lugar diferente a la oficina, regla general yo les diría que no podría ser una justa causa si el trabajador se quiere, digamos, salir del país, ¿sí? A menos que en esa salida del país pues haya una grave afectación a la prestación del servicio, sí, que él no pueda realizar el trabajo desde el exterior y aún así él haya decidido irse y dejar pues algunas funciones por fuera, no prestar bien su trabajo. Eso digamos que cambia la situación. O que de pronto dentro del convenio se haya establecido que si bien
el trabajo no se iba a realizar en las oficinas del empleador, a pesar de eso, el trabajador no podía salir de la ciudad o no podía salir del país. ¿Sí? Depende de lo que se haya pactado en ese teletrabajo inicial. ¿Listo? Eso es respecto al teletrabajo. Respecto al trabajo en casa, pues ahí sí hay una complicación, porque es que el trabajo en casa es algo temporal, en donde yo le dije a él, vayas a trabajar a su casa mientras resolvemos esta situación ocasional, excepcional, transitoria, ¿sí? Entonces, si ese trabajador se va por allá, se sale del país y luego yo necesito que él regrese, pues entonces ahí va a haber un problema porque él está muy lejos y bueno, eso le puede traer dificultades al trabajador, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta pues lo que se pacte puntualmente y en el trabajo en casa pues todavía mayor, pues porque el trabajo en casa se da básicamente de forma transitoria, entonces tomar decisiones como salir del país pues pueden afectar la prestación del servicio a futuro. Esas son cosas que debemos tener en cuenta.